objetivo principal es ayudar al máximo de personas a que tengan una vida mejor, tanto mental como física. Todos los años que han sido duros de luchar por lo que yo quería, pues al final han dado sus frutos. Me dolían cosas porque no sabía entrenar, porque cuando eso hace 10 años, pues no sabes lo mismo que lo que sabes ahora. Y al final yo creo que esa es la clave. O sea, eso ha sido lo que ha hecho que yo ahora tenga mucha gente. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer. Gracias. Bueno, estamos aquí en el primer podcast, así que te quería preguntar, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a vuestro primer podcast. La verdad es que para mí es un honor que contéis conmigo para estos proyectos, y más si es el primero. Espero que os vaya genial. Respondiendo a tu pregunta, pues yo me llamo Jonathan Aristizábal, soy de Colombia, vivo hace 12 años aquí en España. Soy un atleta de calistenia y entrenador de calistenia, que llevo 10 años, 11 años como atleta y 8 años como entrenador. Cuéntanos un poquito, bueno, para empezar, ¿cómo encontraste la calistenia? ¿Cómo fue que te metiste en este deporte y un poco tu ruta, digamos, deportiva? Yo empecé en Colombia, por decirlo así, con un amigo que siempre me decía ir a las barras. Al final en Colombia la cultura de la calistenia lleva muchísimos años, pero no se conocía tal así como calistenia, sino era ir a las barras simplemente. Ir a las barras y entrenar. ¿Por qué? Porque pues en Colombia quizás a nivel económico no era posible o no era tan fácil acceder a un gimnasio. Entonces lo que hace la mayoría de la gente que vive en los barrios es ir al parque y entrenar. Ahí hay dos ejercicios básicos que son las dominadas las flexiones y los fondos, que ahí se les llaman barras paralelas, o sea, barras son dominadas, paralelas son fondos y lagartijas son flexiones. Entonces, íbamos al parque a hacer barras y paralelas. Tenía un amigo que era muy avanzado, hacía muscle ups, que a los muscle ups se le dicen bomberitos, no sé por qué. Y yo lo veía y me sorprendía mucho, y él me dijo, venga, vamos un día al parque y empezamos a entrenar, yo te enseño. Y fui al parque, ahí empecé, fue como mi primer contacto con la calistenia, por decirlo así. De hecho, recuerdo que no hacía nada, no hacía ni siquiera... Yo he visto gente, ahora que soy entrenador, pues he visto gente que llega y se hace una dominada o se puede hacer una flexión sin rodillas. Yo intentaba colgarme, no podía, intentaba hacer un fondo, no podía, una flexión, no podía. De ahí pues fue como el inicio de la calistenia. No me lo tomaba muy en serio, estaba en primero de bachiller, segundo de bachiller, y iba al parque simplemente por un objetivo físico. Al final yo no quería sacar dominada, yo quería sacar un buen cuerpo. Pero ahí fue cuando empecé con la calistenia en Colombia como primer contacto, y luego ahí en el parque quería entrenar, pues iba al parque que me había llevado mi hermano y quería aprender, y ese fue como el primer contacto. Pues... Entonces, cuando tú empezaste en calistenia, o sea, es decir, ¿cómo te veías? O sea, ¿te veías llegando a competir? No, porque esto era lo que os quería explicar. Por ejemplo, la historia, yo cuando empecé en calistenia no quería ser calistenia. De hecho, yo ni le llamaba calistenia, yo simplemente iba a entrenar para ponerme fuerte, pero de hecho mi objetivo seguía siendo físico. Entonces yo lo que hice fue apuntarme al gimnasio. ¿A qué gimnasio me apunté? Pues justo de la barra está el Más Escala, el gimnasio, el de Rafal, y era barato porque daban si a descuento a menor de 25 y no sé qué. Y entonces me apunté al gimnasio. Entonces lo que hacía era, yo quería ponerme grande, entonces empecé a hacer como dieta. Ahí fue la primera vez que hice dieta de volumen, por decirlo así. De volumen, que comía arroz y pollo y no sabía nada. O sea, arroz, pollo todo el día y tortilla y huevo. Siempre que iba al gimnasio, cuando pasaba porque yo me iba andando desde mi casa, cuando iba a entrar al gimnasio, antes de entrar al gimnasio, dedicaba 10-15 minutos a hacer barras. Entonces siempre me iba al parque, hacía 10-15 minutos a hacer barras. Y a mí me gustaba mucho, cuando yo empecé, la parte del freestyle. Yo creo que al final es lo más llamativo, lo que más la gente ve y le gusta. Entonces empecé pues a buscar sobre cómo aprender, tutoriales, etcétera. Piensa que esto te hablo de hace 9-10 años, más o menos. Entonces, hace 9-10 años, pues te metías al YouTube y buscabas un tutorial y no encontrabas nada. O sea, si encontrabas algo era... O te metías a buscar un artículo o algo de calistenia para aprender y no, es que no encontraba nada. Entonces, lo primero que encontré fue un grupo de Estados Unidos que se llamaba Barstars, que fueron como los que... Yo creo que fueron de los primeros grupos que hubieron de calistenia. Y estos sí que hacían tutoriales de freestyle, sobre todo. Pero freestyle old school, macela con palmada. Recuerdo que uno de los trucos que aprendí con estos tutoriales fue el olé. Porque tenían un tutorial del olé. Y bueno, típicas cosas, sentarte en la barra, subida corean, cosas
Que ahora no se ven tanto. valen. Sí, total. Entonces, pues siempre practicaba 15 minutos antes de entrar al gimnasio, luego entraba al gimnasio y hacía la típica rutina, pues, el lunes pecho, martes espalda, miércoles pierna cuando no me la saltaba. ¿Muy calisténico? Sí. Ya No, pero sabía, no se ya sabía sabe. para qué iba. Y luego entraba, hacía mi rutina y luego me iba para casa. Llegó un punto que me estaba gustando mucho porque estaba aprendiendo, que aún lo pienso y digo, no sé cómo podía hacer algo de dinámicos en esas barras, porque sí, Tirando esas barras es complicado. súper altas, patinaban, hay un bordillo que dices, como te caigas te matas. Bueno, yo qué sé, ahí era lo único que había, entonces al La final... época de antes, donde cualquier. No había nada, es que no había nada. Sí, De sí, hecho, sí. hace 10 años no había ni un parque, nada. De hecho, no, yo creo que nadie sabía ni qué era la calistenia. Habían algunos en el parque que entonces dedicaba más tiempo, hacía pues... Hacían algo de barras y eso, pero no decían calistenios o no... Como que no se escuchaba. Claro. En vez de hacer 10 minutos, hacía 15, hacía 20, hacía 25 antes de entrar al gimnasio y cada vez me estaba dando más pereza al gimnasio. He conocido chicos con los que empecé que también son colombianos y ya en el parque ya entre nosotros pues, entrenábamos y guay. Entonces ahí cambié 2 días de parque, 3 de gimnasio. Luego ya seguí así, y luego ya dije, nada, cambio, 3 días de parque, 2 de gimnasio. Y pues así sucesivamente, hasta que al final hice 5 días en el parque y dejé el gimnasio. Me dijeron que iban a montar un parque, que creo que fue el primer parque de España, creo que fue el primer parque de calistenia de España, cuando eso se estaba creando como una empresa de parques, que era Barmanía. Sí. También había salido un canal de YouTube que en su momento fue de los mejores, que fue el de Jerai, que hacía tutoriales, hacía rutinas, etcétera, vídeos graciosos. También ahí creo que fue cuando te conocí, que empezamos a entrenar, ¿no? Yo empecé ahí, ya ves, yo empecé por Javi, por la parte veterinaria, que él es biólogo, entonces yo tenía un lagarto y necesitaba cucarachas, ¿vale? Literal, porque comía cucarachas el lagarto, y por YouTube contacté con él. Y bueno, luego a través de Facebook, en aquel entonces, 2015, nos pusimos en contacto y claro, yo vi que él pasó de estar muy delgado a estar muy grande. Y yo siempre decía, yo eso lo puedo hacer. Y un día me dijo, tío, vente conmigo. Ahí fue, es verdad. Y yo empecé en un parque, pues eso, con piedras, con gravilla, con la... Sí, me acuerdo del que parque. era una barra... Y encima era súper baja. Con básicos, luego toqué un poquito lo que era el freestyle, que eran las piruetas y tal. Hasta que me enteré que pusieron el parque, que en aquel entonces no tenía cómo ir. Sí, exacto, sí. Súper lejos. Sí, súper lejos. En Santa Ponsa. Que aquí ahora estamos aquí. Eso se graba ahí, pero... No, es verdad, por ejemplo, sí, es verdad que ahí fue como la segunda parte del proceso calisténico, que fue cuando hicieron el primer parque. Yo dije, guau, está lejos, pero bueno, da igual. Ahí fue cuando empecé y dije, un parque en condiciones, iban a hacer una inauguración. Sí. Me acuerdo que iban a hacer una inauguración, un equipo, pero que tú estabas también. Se hizo, porque hubo carteles y tal. Yo me acuerdo que llamaron a Joel. Sí, no, pero hicieron la inauguración y yo dije, tenemos que ir. Yo estaba con un colega que también hacía free. Fuimos a la inauguración y yo ya sabía hacer cosas de free, sabía hacer regrab, que para esa época era el que hacía, el que hacía un muscle-up era Dios en el parque. Hacer un muscle-up era mega avanzado. Entonces, claro, fuimos al parque y hacer la exhibición de freestyle, etcétera, fue hasta fue el IDP y todo, fue el periódico, sí. Y ahí fue cuando conocí más gente que practicaba calistenia, que yo no sabía que practicaba. Y hicimos la exhibición todos y ya entre todos nos conocimos, creo que... Se empezó a formar esta comunidad. Ángel Furcero. Estaba Ángel, estaba Yasin, había más gente que yo... Javi, creo que ahí fue cuando conocí también que Javi entrenaba. Ahí fue cuando conocí, por decirlo así, empezamos a entrenar calistenia en Mallorca, en realidad. En realidad, pues sí. Nos juntábamos todos en Santa Ponsa para entrenar. Exacto. Y claro, yo por ejemplo ahí iba en bus porque iba 2 veces a la semana porque claro, es complicado porque era 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Hasta que después como a los 3 o 4 meses nos enteramos que iban a hacer un gimnasio en Mallorca, el primer gimnasio indoor de calistenia, que fue el de la Spartans Academy. Y ya dije, nada, me apunto el primero porque, claro, yo quería entrenar, ya que le estaba dedicando el 100% a eso, pues digo, bueno, me apunto al gimnasio a las Spartans. Y nada, el primer día que abrieron, me acuerdo que estaba trabajando, que le ayudaba a mi hermano, y fui y me apunté. Creo que soy el socio número 6, Javi también se fue a apuntar, fue el socio número 5, tú creo que eras el socio número 7. O sea, nos fuimos a apuntar todos del tirón. Y nada, y fue cuando empezó ya algo, pues empezamos a entrenar en buenas condiciones, por decirlo así, porque teníamos pues diferentes tipos de barras, teníamos colchonetas, teníamos un sitio donde no nos mojábamos, donde no daba calor, entonces
ese fue un punto donde todos creo que mejoramos bastante porque al final cuando tienes un entorno adecuado, si tienes un entorno adecuado pues mejora más. Si tienes buenas barras, si tienes un buen sitio, si estás a gusto y encima entrenas en comunidad, al final es lo que te hace mejorar más. Entonces, eso fue una buena noticia para todos. Entonces, ahí empezamos a entrenar pues ya más, seguíamos haciendo freestyle, yo seguía solo haciendo freestyle. ¿Cuándo fue tu primera competición? Ah, sí. ¿Y cuáles son los mayores logros que has conseguido hasta ahora? De hecho, yo no sabía ni que habían competiciones. Me enteré en la Spartan, de hecho, me empecé a interesar y dije, quiero ir a ver una competición de freestyle. Claro. Y recuerdo que le dije a mi hermano, había una en Madrid. Esa competición es súper graciosa porque yo fui a verla, ¿no? Isma, más pro de España, por decirlo así, ha sido el que ha empezado. Pues era su primera competi como speaker, que lo recuerdo que lo dijeron. Estaba Eric Ortiz de juez, que Eric Ortiz también es un referente, ha sido un referente muchos años, como ha sido de los mejores del mundo y es de los mejores del mundo. Luego, había gente que ahora veo y que digo, está Jordan, que también es un referente a nivel calistenia, ya que todo ha evolucionado mucho, estaba Jordan, estaba Dane, estaba Fer, que Fer fue de los que empezó a hacer elementos mega complicados hace 10 años, que hacía malteses, que malteses hace 10 años era como... Y la verdad es que la competición me gustó bastante, me dije, joder, qué bien. Y nada, volví y ya como que decidimos hacer el primer campeonato de Baleares entre el gimnasio de la Spartans Academy y lo organizamos como para que hubiera el primer campeonato de Baleares. No había mucha gente que lo practicara ni mucha participación. ¿Cuántos se apuntaron? ¿A competir? competir? Yo ¿5? no me acuerdo, pero éramos, bueno, de chicas, una, que creo que era Marga. De chicos éramos 7 o 8. Sí, por ahí. 7, 8, que era, era Guille, me acuerdo, era Sebas también estaba Carlos, ¿Verdad? estaba Carlitos y... Jordi me imagino compitió. También, creo que sí, Jordi, es verdad, Jordi. Y poco más, hicimos resistencia también, así que en esos tiempos resistencia era máximo, que era una matada, máximo muscle-up, máximo pistols, máximo flexiones, máximo de todo, y el que hiciera más ganaba, eso era una reventada. En cuanto a psicológicamente, ¿cómo dirías las diferencias entre cuando empezaste a entrenar solo, cuando empezaste a entrenar con la comunidad y luego ya cuando te centraste más en el tema competitivo, que ya entrenabas con un objetivo mucho más claro? Bueno, un poquito, ¿qué diferencias notas entre esas tres? A ver, cuando empecé tenía 22, claro, al final ahora tengo 29, pues a nivel crecimiento personal y gestión emocional, pues avanzas, en estos años he avanzado un montón, porque yo recuerdo, o sea, ha cambiado muchos puntos de visión en mi mente de antes a ahora, cuando yo empezaba, o sea, yo empecé a entrenar, yo entrenaba, por decirlo así, solo, y mis primeros años al final son difíciles porque no entiendes muchas cosas y tampoco tienes a nadie que te lo explique. Entonces, como yo, yo empecé a trabajar como entrenador en la Spartan, o sea, después de llevar 5 o 6 meses apuntado como socio, pues yo empecé a dar clases y claro, al final llega un punto que estudiaba y trabajaba, entonces tenía mucho trabajo, entonces yo podía entrenar, pero podía entrenar a unas horas un poco que la gente quizás no suele entrenar. Yo entrenaba pues... Yo estudiaba de 7 a 2 de la tarde, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, iba a comer a casa y luego entraba a trabajar de 5 a 9, que daba clases, y luego, claro, yo el único tiempo para entrenar calistenia que tenía era las 9 de la noche, pues ¿qué hacía? Que la gente me decía, estás loco, y ahora lo veo y digo, bueno, sí, estaba un poco loco, pero era la única forma que tenía de entrenar y digo, bueno, me tomo un café a las 9 de la noche, me tomaba un café y me ponía a entrenar desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, que era como el punto donde podía entrenar y a mí no me gusta entrenar una hora ni claro, ni una hora y media. Yo quería entrenar para mejorar y para ser mejor atleta. Entonces, tú sabes, tienes que dedicar por lo menos 3 horas. Sí. 3 horas. Entonces, claro, yo estaba desde las 9 hasta las 12 con un nivel de cansancio extremo, porque yo hacía el FP, o sea, yo empecé a estudiar el FP de deportes, que también hacíamos deporte, y a veces me tocaba natación, y luego estar de 5 a 9 y luego entrenar de 9 a 12,
Pues a nivel psicológico, para mí era muy difícil porque era como luchar con la mente, con el cansancio, con la fatiga, que ahora lo veo y digo, lo entiendo que a veces no podía rendir porque estaba cansado, que entiendo que a veces no podía rendir Has porque aprendido un tenía... poco a controlar el tema de la disciplina, un poco regularte mejor. O sea, disciplina tenía porque si me quedaba desde Claro, las si 9 hasta no, las no 12 entrenabas. era disciplina. Ahora, ¿cómo entrenaba esas 3 horas? Pues de hecho yo esos primeros años al final es como disfrutaba si hay un 100% de entrenamientos que yo hacía a la semana, pues yo de disfrutar de ellos, sentirme satisfecho y contento, feliz con mis entrenamientos, pues a lo mejor pues un 20%. El resto del 80% pues no lo disfrutaba ni me sentía bien. ¿Por qué? Pues porque cuando empezaba decía, me sentía flojo, me salía lo que yo quería, iba con unas expectativas súper altas del entrenamiento y luego no me salía el entrenamiento de las expectativas que yo tenía, me dolían cosas porque no sabía entrenar, porque cuando eso hace 10 años pues no sabes lo mismo que lo que sabes ahora. Me lesionaba el triple, siempre tenía algún dolor de algo, no me limitaba a hacer cosas, no podía hacer freestyle porque estaba solo y no tenía motivación. Entonces eran como 1000 cosas y pensamientos negativos que te entraban que hacían que el entreno, pues aunque cumplieras, no fuera bien. O sea, porque es que tenías tantos pensamientos negativos que es que era imposible disfrutar de lo que estabas haciendo. Entonces, al final, a nivel psicológico, pues durísimo. Ahora, echando la vista atrás, desde ahora del punto de vista que yo estoy, pues la verdad es que yo me siento bastante orgulloso porque pude entrenar de esa manera durante 3 años por lo menos, entrenando solo, a veces me acompañaba alguien, o a veces venía alguien y entrenaba conmigo, pero el 90% de mis entrenamientos fueron solos, de 9 a 12 de la noche. Los sábados disfrutaba mucho porque nos juntábamos todos, Jesús, todos, y ahí sí que era un entreno en los que disfrutaba, pero el resto de entrenamientos fueron pura disciplina. Y era como, es mi única hora, tengo que entrenar. Y tenía un objetivo en mente y estaba luchando por eso al final, pero sí que es verdad que a nivel mental y psicológico, pues yo me iba a casa a veces muy destrozado. Y bueno, al final te levantabas al día siguiente y tenías que hacer lo mismo. Sí, pero te claro, acostumbras, es como, bueno. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que le cuesta entrenar, que se pone excusas? Es gracioso porque pues, ahora con el centro que tengo, pues pasa mucha gente por el centro y es como ves tantas personalidades durante tantos años de entrenar tanta gente que aprendes a conocer diferentes tipos de personalidad. Entonces, la gente del gimnasio sabe que no me puede poner ninguna excusa o no me puede poner ninguna queja, porque todas esas quejas tengo como rebatirlas, ¿me entiendes? Porque yo lo he vivido, es como si en realidad quieres algo, no buscas excusas. Siempre, Claro. siempre hay tiempo. O sea, siempre hay tiempo. De hecho, vosotros mismos lo habéis visto con vuestros entrenos. Cuando, pues tú qué haces, tú trabajas, tú tienes tus propios proyectos, tienes tu vida personal, tienes todo. Entonces, lo importante es a qué le das prioridad. ¿Qué estás priorizando en tu vida? Yo hago lo mismo que tú. Claro, es que tú qué priorizas. Tú priorizas, ¿qué quieres priorizar? ¿Priorizas tu trabajo? Bien. ¿Priorizas tu familia? Bien. ¿Priorizas tu... ¿Quieres priorizar tu ocio? Priorízalo. Ahora, es cuestión de prioridades. ¿Qué prefieres? ¿Irte y salir con tus amigos a beber o quieres entrenar? Entonces depende, porque me dice, no, es que no tengo tiempo. Seguramente, si indagas más en la vida de esa persona y le preguntas qué hace durante su vida, a lo mejor te dice lo que hace, pero claro, quizás una de esas cosas, desde tu punto de vista, puedes cambiarla. Y puedes cambiarla y meter el entrenamiento. Pero la gente lo que no entiende es que el entrenamiento debería ser un obligatorio, ¿me entiendes? Porque no es, no, yo entreno, pero no es una prioridad. Pues debería ser una prioridad para todos, más que nada, porque vale, exacto, nosotros lo usamos como para mejorar como atleta, etcétera, etcétera, pero a nivel salud, pues todo el mundo tiene que entrenar. Lo bueno es que con el paso de los años la gente se ha dado cuenta, pero lo que yo le diría a la gente que se pone excusas es que si no lo hace ahora, en algún momento lo tendrá que hacer. Eso va a empezar. Y cuanto más tarde lo hagas, será peor. Entonces, lo que yo le digo es que cuanto más rápido empieces, más rápido te acostumbras. Y cuanto más rápido te acostumbras, más lo vas a tomar como un hábito. Y cuando lo tengas como un hábito, ya habrás ganado. Al final, es como. Es algo que. Es un esfuerzo. Al final, yo le digo a la gente: entrenar es difícil, es sacrificado y no es fácil, ¿vale? Pero los beneficios que te da son mucho más de los que no te da si no entrenas o no haces algo con tu vida. Si no te mueves, te mueves.
Entonces, bueno, eso lo diría. Y hay un triángulo que a mí me llama mucho la atención, ¿vale? Que es el tiempo, ¿no? El dinero, ¿vale? Y luego la edad, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú eres pequeño, tienes mucho tiempo, ¿vale? Bueno, la edad, más que la edad, la energía, ¿vale? Y tienes muchísima energía, pero obviamente pues no tienes dinero, ¿vale? Cuando vas creciendo, empiezan, por así decirlo, las obligaciones, ¿no? El trabajo, lo que tú decías, oye, es que tengo que entrenar a esta hora, ¿vale? Entonces, ahí tienes energía, ¿vale? Tienes dinero, porque empiezas a ganar dinero, pero tienes poco tiempo. Pero en cambio, cuando ya eres mayor, estamos hablando bastante mayor, tienes mucho tiempo, tienes dinero, pero no tienes energía. Entonces, o sea, ¿cómo lo gestionas? Eso, el tiempo, el dinero y la energía. En mi caso, he tenido poco tiempo siempre. Porque claro, desde que empecé, pues a lo mejor cuando estudiaba tampoco tenía tiempo, porque estudiaba y luego ya empecé a trabajar directamente cuando salí y entonces no tenía tiempo. Entonces, ahora que tengo mi propio centro tengo más trabajo también, pero claro, ya no estudio, entonces ya solo trabajo. Pero al final tampoco tengo tiempo. Entonces, como que nunca he tenido tiempo, entonces en ese sentido, ¿cómo lo gestionarías? Es que al final sigo con lo de la cuestión de las prioridades. Es más difícil, ¿vale? Pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a nivel físico, la gente me decía cuando tenía 23, no, es que puedes hacer 1000 cosas, cuando tenía 22 o 20, no, es que puedes hacer 1000 cosas porque tienes 23, tienes 22, tienes tal. Pues yo lo que les digo a esa gente es que no es así. ¿Por qué? Porque yo me lesiono menos ahora que cuando tenía 22 o 23, ¿entiendes? Y eres más Y mayor. estoy mucho más fuerte ahora que cuando tenía 22 o 23. Igual. Entonces, ¿qué pasa? No es una cuestión de juventud, es una cuestión también, ¿eh? Cuando llegas a cierta edad, es verdad que a nivel fisiológico pues cambian muchas cosas, ¿vale? Y es verdad, en eso no hay discusión, pero ¿por qué ahora estoy mejor? Pues porque tengo más conocimientos, sé cómo entrenar mejor y más inteligente, puedo sacar más eficiencia de esos entrenamientos, sé mucho más a nivel mental, has mejorado, o sea, has forjado unos valores durante esos años, has entrenado tu mente durante esos años, has entrenado tu disciplina, has entrenado tu constancia, sabes más cosas, entiendes más cosas, has tenido más experiencias negativas que han hecho que se conviertan en positivas, puedes hacer que se conviertan en positivas. Entonces, claro, te conoces más, entonces al conocerte más a nivel físico, pues sabes tus límites. Si sabes tus límites, te cuidas más. Cuida más la alimentación, cuida más la suplementación, yo no me suplemento, pero como mejor, Bueno, ¿vale? hablando de suplementos, ahora que lo has dicho, hay un suplemento que todos los calisténicos, todos los atletas de competición toman, Sí, que es la creatina. sí. ¿Qué opinas de la creatina? La creatina es el mejor suplemento de la historia. A mí me parece que la creatina es de los mejores suplementos, que todo el mundo puede hacerlo, puede tomarlo sin ningún problema. Yo no lo tomo a nivel personal, sinceramente, porque se me olvida. O sea, en plan, digo, empiezo a tomarla y a lo mejor llevo 5 días súper bien y luego al sexto, al séptimo, pues ya no me la tomo. Y es como, al final, si no lo haces bien, no lo haces bien. Pero no lo hago por nada, Porque se te porque diga, olvida. no me suplemento, no, yo soy natural. No, no significa natural o no, simplemente es por un gusto personal que quizás a lo mejor me puede ayudar. Lo probé una vez y tampoco me convenció tanto. Bueno, pero a lo mejor es una cosa mía, que si lo probara a lo mejor quizás podría mejorar más. Pues quizás tendría que volver a probarlo, pero no es porque no me guste o no, simplemente por una cuestión de que, yo qué sé, se me olvida. ¿Sabes qué truco hago yo para que no se me olvide? Sí. Me la pongo en medio de la cocina, ¿vale? Entonces, cada día, si el bote está en medio, sé que me lo tengo que tomar. Entonces, cuando me la he tomado, la cambio de sitio. Y sé que ese día me la he tomado a última hora de la noche, ¿vale? O sea, en el mismo espacio veo el bote de creatina, pero está en un lugar distinto. Entonces yo digo, hostia, me he tomado la creatina, pum, lo vuelvo a poner en medio. Y así nunca se me olvida, nunca. Claro. Pues yo creo que utilizaré alguna de esas estrategias, porque la creatina sí que es una cosa que, si tomara suplementos, tomaría creatina. Y eso seguro. Y luego proteína también tomaría si no llego a mi cantidad recomendada de proteína durante el día, porque hacemos entrenamiento de fuerza y es algo muy intenso. Pero no tengo nada contra la suplementación, la verdad, me parece que está muy bien. Siempre y cuando lo sepas hacer y siempre y cuando lo acompañes con una dieta acorde a lo que estás tomando de suplemento, porque me dices, estoy tomando suplementos, pero luego
me estoy metiendo un croissant y un café con leche para desayunar. Es como, ¿para qué estás tomando suplementos? Y es que estás perdiendo el dinero. Si los suplementos es para que te den un plus a lo que tú ya haces con la comida, pero la comida es la parte principal de tu progreso. Entonces, si comes bien, pues suplementate, pero si comes mal, ¿para qué te vas a suplementar? Si es que no te va a ayudar nada, lo único que estás haciendo es perder el dinero de tu progreso. Entonces, si comes bien, pues suplementate, pero si comes mal, ¿para qué te vas a suplementar? Si es que no te va a ayudar nada, lo único que estás haciendo es perder el dinero. Yo siempre recomiendo tomar creatina, siempre a cualquier edad, por dos motivos. Uno, porque la creatina se convierte en creatinina, ¿vale? La creatinina se elimina por el riñón. Sí que es verdad que eleva los valores de creatinina en sangre, pero no te produce enfermedad renal, ¿vale? Simplemente te eleva los valores. Es como si tú dejas de comer y tomas menos proteína, la creatinina en sangre va a disminuir. Sí. Entonces, es relativo a si te lo tomas o no. Entonces, no produce enfermedad renal. Luego dicen que retiene agua. Y es verdad que aumentas peso porque retiene un poquito de agua. Sí, aumentas un poquito, sí. Un poquito. Pero tampoco es una barbaridad. Y luego, una cosa muy importante que veo yo en la sociedad, tanto en movilidad porque nos lesionamos, que en mediana edad y en ancianos o gente mayor, que se mueven menos porque tengan un déficit de movilidad o porque nos lesionamos, que es la sarcopenia, ¿no? Que es el perder el músculo. Entonces, cuando nos lesionamos, muchas veces me preguntan, vale, ahora estoy lesionado y entreno menos, ¿vale? O he bajado intensidad y volumen. ¿Me tengo que seguir tomando la creatina? Por supuesto que sí. Al final es un suplemento que aparte que es muy barato, que se lo puede tomar cualquier persona. Y ayuda a recuperar más rápido, al fin y al cabo. Y encima es el que más... Ahora mismo es, creo, el suplemento más estudiado del mundo, sí, con menos efectos secundarios casi nulos. Un bote de caseína bueno, sí, hostia, no. Te puedes comprar 2 o 3 de creatina. Es muy accesible como suplemento, es muy seguro y tiene muchísimos beneficios. Y en cuanto a lo que has dicho, tienes tu propio gimnasio, sí, ¿verdad? Vale. ¿Cuándo lo abriste? Bueno, yo abrí, la verdad es que... Cuéntame un poquito la una historia bastante graciosa. Bueno, graciosa no, graciosa ahora. Pero yo abrí en 2020. Llevo 3 años. Podría ser. 21, ¿Y qué pasaba en 2020? No me acuerdo, tío. Yo sé que fue el 7 de septiembre. Siempre se me olvida el año. No sé si en 2020 o 2021. Imagínate que no, ni me acuerdo de cuándo abrí. No, pero fue un 7 de septiembre del 2021, 23, 24. No, del 2020. 7 de septiembre del 2020. Que tuvimos una reunión antes. Sí, ¿qué pasa? Es verdad, sí. ¿Qué pasó en el 2020? Pues en el 2020 vino la pandemia, ¿vale? Vino la pandemia. Yo ya llevaba trabajando como entrenador 4 años en la Spartans Academy. La verdad es que ahí pude formarme como entrenador a nivel experiencia. Pude conocer bastante gente, pude entrenar bastante gente. Mientras era entrenador ahí hice muchos cursos, seguía estudiando, etcétera, etcétera. Y durante esos 4 años pues estuve de entrenador ahí. Luego, después de esos 4 años, vino lo de la pandemia. En realidad no siempre había querido tener un centro, ¿vale? Pero llegó un punto donde sí que pensé, dije, ¿por qué no tener mi propio centro? Me gustaría pues poder crecer por mí mismo y poder crear mi propio sistema de entrenamiento y ayudar a la gente con la experiencia y los conocimientos que tengo Siempre mi objetivo ha sido ayudar al máximo de las personas posible a tener una vida mejor, a nivel mental y a nivel físico. Ese ha sido mi objetivo. Entonces yo dije, bueno, quiero hacerlo. Ahora, de pensarlo a hacerlo es algo más complicado de lo que yo me pensaba. Para empezar, cuando empiezas dices, vale, este es mi presupuesto. Cuando hablas de algún dinero dices, esto es mucho. Entonces, yo tenía un presupuesto que era mucho más bajo de lo que yo creía que me podía costar. Luego, más adelante me di cuenta que era mucho más alto. Pero bueno, tienes unas ilusiones al final y dices, bueno, ¿qué hago? Nada, pues lo primero que hice, primero vino la pandemia. Entonces, claro, la pandemia al final pues te da a pensar muchas cosas. Entonces, no podíamos salir, yo estaba un poco... Estaba a nivel mental un poco saturado porque no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, no sabía cuándo, porque quería montar el gimnasio, pero era un momento complicado. Al final, la pandemia, todo el mundo tenía miedo, nadie quería montar nada, todas las empresas estaban cerrando o les estaba yendo mal y ya pues dices, ¿y tú vas a montar un gimnasio ahora en plena pandemia? Pues te lo piensas mucho al final. Y claro, lo primero que empecé a hacer fue buscar un local para alquilar. Que encontrar un local es bastante complicado. Entonces,
encontré uno que no me disgustó, ¿vale? Y estaba un poco hecho polvo. Bueno, yo tenía un proyecto de empresa de cuando estudié el FP, que siempre te hacen foliaje, ¿no? Pues tú creas un proyecto de empresa, yo creé un proyecto de empresa de un gimnasio, pero en plan para probar, yo no, ni para hacerlo ni nada, simplemente para probar, me inventé los números y todo, ¿sabes? Para que cuadraran para probar, ya está. Y dije, ay, ¿por qué no coger ese proyecto de empresa y adaptarlo a lo que yo quiero hacer? Y pues cogí el proyecto de empresa, hice un proyecto de empresa con el que ya tenía, lo modifiqué con los números realistas, con lo que yo quería hacer realmente, con el local que yo había visto, que estaba alquilado. Y dije, bueno, lo hago así, tal, hice los números. Y nada, pues vi todo el proyecto de empresa y dije, va, alquilo. Digo, ya la pandemia se está acabando, no sé qué tal. Y alquilé, ya, fue un febrero, creo, que alquilé en febrero del 2020. ¿Vale? Entonces yo alquilé en febrero del 2020. ¿Qué pasa? Que cuando alquilé, yo estaba súper contento, tal, no sé qué, ya iba, claro, cuando tú abres un gimnasio, pues tú tienes que hacer un proyecto de empresa, tienes que hacer... Claro, 2021. Porque empezó la pandemia en marzo. En marzo de 2021. Sí, 2020 empezó la pandemia. Sí. Marzo de 2020. No, pero yo alquilé en febrero de 2020. ¡Hostia! Claro, sí, sí. Buah, buah, buah. Vale. No, yo O sea, alquilé. justo No, antes yo de pandemia. alquilé. Claro, yo alquilé en febrero del 2020. ¿Qué pasa? Cuando yo alquilé en febrero del 2020, yo alquilé en febrero del 2020, digo, bueno, ya tienes que hacer una obra, porque tienes que adaptar el gimnasio a la actividad, ¿vale? Pues digo, bueno, empiezo, la dueña me dio un mes de carencia. La carencia es lo que es en plan que te dan un mes que no pagas para hacer las cosas, ¿vale? Pues me dio un mes de carencia, marzo, ¿vale? En abril ya te tenía que pagar. Y justo en marzo nos encerraron. No, nos encerraron, no, nos volvieron a cerrar. Fue algo raro. No podía hacer nada. O sea, yo había comprado materiales para nada, porque los Claro. obreros no podían ir a hacer la obra, no podía meter los permisos para el ayuntamiento para poder hacer la obra. Y nada, pues yo ya había alquilado y tenía un contrato de 5 años. Digo, bueno, pues nada. Entonces no podíamos hacer nada. Entonces, ¿qué hice? Pues aprovechar ese tiempo para seguir haciendo números, haciendo el proyecto de empresa y empezar, como yo ya no daba clases Porque había en la cerrado. Spartan, sí, pues primero hacía entrenamientos personales en la casa donde vivía, ¿vale? Que adapté la terraza para yo entrenar y pues ahí tenía entrenos personales ya de gente de hace muchos años. Hacía online, pero sobre todo hacía entrenamientos personales, ¿vale? Hacía entrenamientos personales en mi casa. Ujú. Entonces la gente venía a casa, no es muy legal, pero bueno. La gente venía a casa y en mi terraza pues hacíamos entrenos personales. Claro, yo tenía que sacar dinero primero para vivir, que la verdad es que mi expareja, que me ayudó mucho, la verdad es que le agradezco todo lo que hizo por mí en ese momento, porque me ayudó mucho a todo el proyecto, me ayudó en todo, ¿vale? Entonces, yo tenía que sacar dinero para pagar el alquiler del gimnasio. El alquiler de gimnasio sin gente, porque yo no estaba facturando, yo facturaba los entrenos personales. Entonces, pues eso me servía para pagar el alquiler y poder seguir trabajando en hacer obra para poder abrir. Mi hermano estaba aquí, porque también lo pilló la pandemia, él se iba a ir a Colombia, y entonces él lo que me hacía era ayudarme. Entonces nos escapábamos, de hecho salíamos sin permiso en la pandemia, él se iba al gimnasio por las noches a hacer cosas, lo que pudiera, pues a tirar puertas, a tirar... La mayoría de cosas las hicimos nosotros por dinero, porque cuanto más haces, pues menos dinero gastas. Y nada, entonces eso fue... Yo alquilé en plena pandemia. Yo alquilé en febrero y no abrí hasta el 7 de septiembre. O sea, yo pagué abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que tuve que pagar el alquiler, aparte de los impuestos que yo no sabía, que cuando es autónomo, que ya me había hecho autónomo, pagué el autónomo todos esos meses y pagué el impuesto sobre el IRPF. alquiler, no, y el impuesto sobre el alquiler, que el impuesto sobre el alquiler, pero bueno. Que pagué todo eso. Entonces, cuando nos dejaron salir, lo que hice fue empezar a dar entrenos en casa y entrenos personales a domicilio, gente a domicilio, y dar clases, empezar otra vez con las clases grupales, pero en el parque. Entonces, Fue cuando yo te vi. no, ahí en Son Cotoner. Empecé a dar parque y con la gente que quería seguir entrenando conmigo, pues yo dije, vamos a hacer clases grupales en Son Cotoner. Hacía martes y jueves. Era a un precio que no, en realidad no ganaba yo nada. Era simplemente por mantenerlos activos, etcétera, y esperando a que abriera el gimnasio. Entonces yo empecé a dar clases grupales, 3 personales, y todo eso era para pagar el alquiler de lo que del gimnasio. Aparte de ir a trabajar en el gimnasio,
todas las noches a hacer cosas, o sea, a picar, a rellenar, que ahí yo no sabía nada de obra y bueno, aprendí bastante, mi hermano también. Nos dejaron salir, ya estaban un poco las normas un poquito más relajadas de la pandemia. Hice la inauguración el 7 de septiembre, que fue un sábado. Y yo, bueno, tú cuando haces un proyecto de empresa, tú tienes un realista, pesimista, optimista, ¿no? En plan, ¿cuánta gente te va a venir? No sabes cuánta gente te va a venir. Yo sabía que tenía gente, pero no sabes cuánta te va a venir. Nada, el primer día súper bien, la verdad. Y nada, la verdad es que tuve eso, pero luego del primer día tuve mucha gente. O sea, de hecho, para las plazas que yo tenía disponibles, porque había limitación de aforo por el COVID, pues desde el primer día lo tuve lleno. O sea que yo llené las plazas la primera semana. Entonces, súper bien. La verdad es que si no, no me lo esperaban. De hecho, me decían, pero me decía, ¿en serio no pensaba que no iba a venir tanta gente, no sé qué, tal? Y yo, pues la verdad es que lo esperas. Dice, bueno, yo qué sé, no es lo mismo. No es lo mismo. No sé, yo no me lo esperaba. Y bueno, la verdad es que eso, hubo una motivación después de tanto esfuerzo. Al final son 7 meses ahí de estrés, de no abres, 1000 cosas del ayuntamiento, nada, ahora, 1000 problemas. ¿tú crees que esto, si sido el caso, justamente se te llenaron todas las plazas? Bueno, ahora el gimnasio, por lo que tengo entendido, estás llenísimo, las bien, clases van a tope, va todo súper bien. ¿Tú crees que todo esto fue golpe de suerte o tiene que ver con todo el tiempo que le has dedicado, todo el trabajo que has hecho, al fin y al cabo te has dado a conocer? En el mundo de la calistenia, bueno, cuando yo empecé eras un referente, sigues siendo uno de los mejores en Baleares y a nivel nacional has hecho muchísimo y a nivel internacional también. ¿Tú crees que se dio solo la suerte esta que tuviste, el momento perfecto para abrir tal, aunque tuvieras todos esos problemas, o es todo ese trabajo que le metiste detrás? Yo creo que al final esto es la pasión que le pones, es todo el trabajo y la pasión que le has dado. Tú realmente yo no pensaba, yo digo, no, ahora hago el gimnasio y me va a ir súper bien, tal. Yo siempre iba pensando, de hecho yo he sido bastante negativo en ese sentido, siempre he ido como con mucho cuidado. De hecho he sido más pesimista, por decirlo así, en este tipo de proyectos antes que optimista. De hecho yo pensaba, yo digo, a ver si no se me llena y digo yo que voy a hacer para pagar todo esto. Siempre vas pensando cosas negativas, pero luego te das cuenta y te lo va diciendo la gente y te lo vas creyendo, que es como y que al final me lo tengo que creer yo, es como todo el trabajo que he hecho durante todos esos años ya a nivel formación también, pero ya a nivel personal con la gente, porque eh, es, es darle unos valores a la gente a la que entrenas, que ellos vean que tú tienes pasión por lo que haces y que tienes pasión por enseñar, y al final yo creo que esa es la clave. O sea, eso ha sido lo que ha hecho que yo ahora tenga mucha gente. Primero, la dedicación y las horas que le... Sobre todo la dedicación y las horas que le he echado a que vaya bien las clases, la dedicación y horas que le he echado a la formación para que mis clases sean mejor, y la dedicación y horas que le he echado para poder entender a la gente, empatizar con la gente y saber qué necesitan. Porque no es solo una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de, Bueno, son todas las cualidades que hacen un buen entrenador al fin y al cabo. sobre todo a nivel personal, o sea, cómo tú eres con las personas, cómo las entiendes, el nivel de empatía que tienes con ellas. Al final ellos quieren entrenar, ¿vale? Quieren estar saludables, pero tú tienes que crear un hábito en ellos. Cuando tú eres capaz de adherir a esas personas al entrenamiento, has triunfado en realidad, porque has conseguido que una persona que no entrenara Cambia su entrene, vida o a una persona que completamente. entrenaba que entrene más a gusto, o que le aportes algo que le va a servir para el resto de su vida. Entonces, al final, yo creo que no es una cuestión de suerte, es una cuestión de algo que se ha dado naturalmente por el nivel de pasión que tengo por enseñar. Entonces, eso yo creo que al final es la clave. Tú dices que eras siempre muy negativo con esto, pero haberlo llevado a cabo, o sea, el momento que tú decidiste voy a alquilar este local, hombre, para ser muy pesimista, te tiraste al río, por así decirlo. Claro, pero porque era como, sí, pero luego, claro, entran 1000 dudas. Es como, sí, yo sé, yo creo que me puede ir bien, pero no tan bien, ¿sabes? Vale. En plan, no, siempre entran dudas. Dice, y si no tengo este número de gente, no voy a poder cubrir gastos, ¿qué hago para cubrir gastos? Etcétera, etcétera, porque ya, hombre, es una inversión bastante alta, o sea, invierten mucho dinero al principio y yo pienso que yo tenía 25 años, 24, 25, es como, tío, con 25 años a ti te hablan de según qué números y dices,
¿Y yo de dónde saco esto? ¿Sabes? Sí. Pues como, hostia, que yo hice un préstamo, y claro, digo, yo tengo que pagar ese préstamo durante 5 años, digo, y si yo no tengo... A la vez que yo empecé. O sea, o sea, me refiero a la edad que yo empecé. Claro, o calistenia. sea, no, que yo tenía 25, 26 y dices, uff, que es que eso, o sea, que no es, o sea, que no es nada sencillo porque al final, hombre, si no te va bien, es pérdida, o sea, pérdida de dinero, pérdida de tiempo y pérdida de ilusión. Entonces, como, bueno, al final te arriesgas porque, pues porque crees que puede, que en parte de ti interiormente crees que puede hacerlo, pero siempre están las dudas de, ¿y si no viene gente? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Tampoco había tanta información quizás sobre marketing. De hecho, Claro. yo creo que todo lo he aprendido durante el proceso. Claro. Yo no sabía que tenía, al final es una inversión, pero no es esa inversión, es más siempre. Mm. Entonces, al final yo creo que todo lo he aprendido durante el camino y se ha dado naturalmente por querer hacerlo. Es todo es por la pasión, por querer hacerlo, porque te va llegando todo. Yo qué sé, lo vas visualizando y te van llegando cosas y puedes hacerlo. ¿Qué recomendarías a una persona que quiere emprender en calistenia? ¿Que quiere emprender en calistenia? Pues mi primera recomendación es que no lo haga por el dinero, primero, porque hacerlo por el dinero es irse abocado al fracaso, ¿vale? Que lo haga realmente porque le nace, porque cree que puede ayudar a las personas y que sobre todo se centre en que si va a ayudar a personas, que dé su 100% para hacerlo. O sea, que al final sea su objetivo principal, que su objetivo principal no sea ganar dinero. Al final, el objetivo de la vida, yo siempre se lo digo a la gente, yo le digo, el objetivo de la vida no es ganar dinero, ni ganar más dinero, ni ser exitoso. El objetivo de la vida es ser feliz. ¿Tú estás siendo feliz con lo que estás haciendo? Pues ya está. Eso es realmente una persona triunfadora, porque El éxito, ¿no? ese es el éxito real. La gente cree que bueno, ganar, de hecho, ni ganar competiciones es el éxito real. Yo es que con todos estos años Disfrutar del es, momento. sobre todo, el éxito es que estés contento con lo que estás haciendo, con tu vida y que te llene lo que haces. Ya está. A mí, yo soy muy feliz porque a mí me llena lo que hago. Al final, yo cuando hice el proyecto de empresa, mi objetivo principal, de hecho lo tengo apuntado, yo tenía 3 objetivos. El primero, ganar el mismo dinero o más de lo que estaba ganando, trabajando menos, teniendo más tiempo para entrenar y, eh, y siendo más feliz, ¿vale? Entonces, ese es mi objetivo principal. ¿Lo has Sí, cumplido? lo he conseguido porque trabajo menos de lo que trabajaba antes, gano el mismo dinero más y aunque aún trabaje mucho, porque siempre sigues trabajando, puedo permitirme más tiempo de cosas que me hacen feliz. Puedo Ajá. permitirme viajar más, puedo permitir entrenar en horas decentes, no como antes, y bueno, me falta todavía no lo he cumplido del todo porque me gustaría obviamente dar menos clases y poder tener más tiempo para entrenar. Al final a mí lo que me llena es entrenar y sentirme bien como atleta. Entonces, bueno, voy en el proceso. Llevo 3 años, no creo que falta. Va muy bien para 3 años, 6 la años, verdad. ¿eh? Buah. A mí me ha pasado como si llevara Sí, 10. sí, O sea, sí. de todo. O sea, tío, o sea, yo te lo digo, desde fuera se te ve mucho éxito. No sé si te lo dicen a menudo, o sea, cuando te digo, o sea, se te ve de lujo. Yo la Se te ve muy verdad, bien. yo me siento afortunado. Yo la verdad es que me siento afortunado, me siento muy agradecido con la vida pero porque me siento agradecido porque todos los años que han sido duros de luchar por lo que yo quería, pues al final han dado sus frutos. Entonces yo me siento primero orgulloso de mí porque lo he trabajado, o sea, me he dedicado muchas horas y toda la gente que ha estado a mi alrededor ha visto la pasión que le pongo y todas las horas que le dedico a mi proyecto principal, que es el Jack Calisthenics. Entonces, estoy muy agradecido porque la vida me ha traído personas durante ese proceso que me han ayudado muchísimo y estoy muy agradecido con ellas. Y estoy muy agradecido porque yo a veces cuando tengo un mal día y veo al gimnasio y digo, es que cada clase veo gente y veo que a la gente le gusta o alguien me dice, me encantan los entrenos, es que es mi sitio de desconexión, es que disfruto, es que soy feliz aquí, es que al final todas esas cosas, al final cuando yo acabo el día digo, qué bien, tío, o sea, me siento realizado, ¿verdad?
Eso, qué bonito. Bueno, yo tengo una última preguntita, así antes de acabar con todo. Si tú tuvieras que decirle una cosa a alguien que quiere empezar o no sabe cómo empezar en la calistenia o en el entrenamiento, ¿qué le dirías como algo rapidito para ayudar a esa persona a motivarla a empezar o alguna manera que pudiese hacerlo? Pero en calistenia. O... Bueno, en general para cambiar su vida mejor. En el deporte. Sí. Calistenia porque es lo que nos centramos los tres, al fin y al cabo es nuestra vida, pero en general en Bueno. deporte. Primero que se atreva a dar el paso de entrenar. Segundo, que si puede permitírselo, vaya con un profesional. Tercero, que nunca es tarde para empezar. Puedes empezar tanto muy joven como si ya te crees que eres mayor. Porque, bueno, lo de la edad al final. Y empezar a hacer cosas sencillas, pero dar el primer paso. Pues, ¿qué puedes hacer? Si no quieres ir a un gimnasio, no quieres ir con un profesional, pues empieza a hacer cosas sencillas. Hazte 10.000 pasos al día y luego te haces 5 series de 10 sentadillas y 10 flexiones con las manos en la pared, si no tienes fuerza, por ejemplo. Pero hacer algo para empezar, ya está. Ese es el consejo que le doy, es simplemente empezar, dar el paso, no tener miedo. Desde mi punto de vista, no te gusta quedarte quieto. Entonces, sé que hoy me has contado que tienes un proyecto en mano que está muy bien y que está anexado a tu bebé, ¿no? Que es el Jump Calisthenics. Cuéntanos un poquito más. Bueno, durante los últimos años todos hemos visto que ha avanzado mucho a nivel entrenamiento desde la pandemia. La gente entrena más online y al final el mundo online ha crecido mucho. Entonces, como tengo un nuevo proyecto que es, al final, ¿cómo lo explico? Es como al tener tanta gente en el gimnasio que quiere entrenar o gente en el Instagram que me escribe que le gustaría entrenar como entrenamos en el gimnasio, etcétera, etcétera, pues yo lo que pensé fue, me gustaría poder llegar con la metodología de entrenamiento que tenemos a muchas más personas, porque al final lo que os expliqué al principio, mi objetivo principal es ayudar al máximo de personas a que tengan una vida mejor, tanto mental como física. Entonces, yo pensé, ¿cómo puedo ayudar a más personas sin necesidad de que sea en un espacio físico y que quizás por ubicación no puedan venir al gimnasio? ¿Cómo puedo ayudarlos? Pues lo que pensé fue en crear una aplicación. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo crear una aplicación? Pues me informé un poco, busqué gente profesional, porque al final yo de programación no sé nada. Yo sé de entrenamiento y de gestión también, pues puedo saber algo, pero de programación no sé nada. Entonces busqué 2 personas que supieran de programación. En el gimnasio, afortunadamente, tengo un montón de gente que hace de todo y yo no lo sabía. Pues justo me llegó él, me dijo que si queríamos hacer una aplicación y le dije, ¿por qué no? Y nada, ahora estamos en el proceso de creación, estamos creando una aplicación de calistenia que se llama Yapp, como Yap, pero con la otra P de aplicación. Y nada, estamos en... la verdad es que al final es demasiado tiempo porque entre la gestión del gimnasio, mis propios entrenamientos y meter nuevos proyectos, pues es un cúmulo de cosas que al final se hace complicado. Entonces lo que estoy haciendo es dedicarle tiempo también a la aplicación, pero siempre que puedo. No es como mi parte principal, mi parte principal es el gimnasio, pero estamos creando una aplicación para intentar trasladar lo máximo posible de los valores del Jump Calisthenics y del entrenamiento que hacemos en el Jump Calisthenics de una forma online. Entonces, estamos trabajando en la aplicación y pues espero que este año, yo creo que dentro de unos mesecitos, 2, 3 meses, podrá estar disponible para todos. Ya casi la terminamos y la verdad es que es un proyecto que me ilusiona bastante porque creo que puede ir bien. Muy bien. Pues nada, nos despedimos aquí, ¿vale? Si os Muchas parece gracias por bien, invitarme, he hablado Ha mucho, sido- lo siento. No, que va, ha sido un placer.